Yo soy un abogado de formación, pero hace 7 años me dediqué a la investigación de lo que llamaría con el tiempo los fenómenos de la guerra en Colombia. He escrito 3 libros, uno se llama Cómo funcionan las cosas, que es una catarsis que yo hago de 25 años de ejercicio profesional. Cuento lo que vi, cuento cómo es el poder, cómo es la justicia, cómo opera la corrupción, los grupos económicos, los poderes dominantes. Bueno, es un poco como esa visión de producto de mi experiencia. Y luego a partir de este libro me surgen muchas inquietudes, sigo investigando y termino escribiendo un libro que se llama Reevolución, el negocio de la guerra, un poco por oposición a la palabra revolución que ha sido siempre violenta. Yo digo que tenemos que volver a evolucionar y esta es una mirada sobre todos los territorios y los negocios que hay en Colombia. Y luego escribo una novela que la presenté en la Feria del Libro últimamente, una novela política que se llama ¿Quiénes son los dueños de la guerra? Entonces, en esta reflexión de país claramente entra Bogotá, porque Bogotá no solamente es la aglomeración de gente más grande de la nación, sino es el 60% de la economía y realmente Bogotá es más grande que la nación. Entonces, resolver los problemas de Bogotá pasa por resolver los problemas de Colombia. Nosotros no hacemos mucho la política convencional de ir a hacer reuniones con líderes y personas en los barrios, porque nos parece que eso de muchas formas es mentira. Esos mismos que van a la reunión, que uno convoca, van a las reuniones de todos los candidatos y todo el mundo le pide plata a todo el mundo. Entonces, a nosotros nos interesa más el diálogo así directo y en ese sentido es lo que hemos hecho estos últimos días, o por lo menos los últimos 4 meses. Yo he dicho que el gran problema de la seguridad en Bogotá es el problema de la corrupción en la policía, en las fuerzas militares y en las autoridades locales. He dicho que el territorio es de los bandidos, del microtráfico, de los ganchos, de las pandillas, porque todo esto pasa en un parque donde a veces hay un CAI al lado y donde finalmente la policía se hace la de la vista gorda y muchas veces participa en el negocio. Hoy hay una noticia que capturaron a un subcomandante de la policía de Putumayo, pero que había estado encargado de la policía aquí en Bogotá en una estación al lado de la calle del Bronx. Y la calle del Bronx produce 165.000 millones al año, a 2 cuadras de una estación de policía. Entonces eso es un horror. Los ciudadanos tenemos miedo de la policía y de los bandidos. La policía se atreve a pedirle plata a una persona para no aplicarle una multa digamos, de tráfico. A veces son abusivos con las mujeres. Entonces yo he dicho que tiene que haber una limpieza en la policía, que esto hay que plantearlo, el nuevo alcalde o alcaldesa, con el presidente de la República, y tienen que sentar a los generales de la policía, a esos oficiales, porque yo creo que la corrupción no es de los agentes, eso pasa es porque los agentes lo pueden hacer porque los oficiales lo permiten y porque de ahí para arriba todo el mundo se beneficia. Entonces eso es un poco mi investigación. Mi investigación muestra que Colombia está copada por negocios, el territorio ha sido tomado por mafias, muchas veces legales, muchas veces ilegales, y en este espacio no hay lugar para el ciudadano, para el ama de casa, el estudiante. Entonces, bueno, esto es un poco lo que decimos en la campaña, nos va muy bien, la gente es muy receptiva y bueno, estamos dando la pelea por nuestros hijos y los hijos de la gente que creemos no tenemos futuro. Pues mire, aquí es un poco como lo mismo, no tenemos vías, la malla vial, el 35% de la malla vial no existe, el 25% está destruida, es decir, más del 50% de la malla vial no funciona. Esto vale 11 billones, tapar los huecos y hacer lo que necesitamos, y el presupuesto de Bogotá son 17 billones. Entonces no hay el dinero para esto. Entonces aquí tienes que ser muy creativo, porque ni el Estado ni la nación los tiene. Entonces tienes que lograr el concurso de los privados, la inversión privada, tanto nacional como extranjera, pero yo hablo de un modelo que no sea el capitalismo salvaje, es decir, los privados se enriquecen y finalmente son los únicos que se benefician. Yo planteo que tiene que ser diferente. Y es que si yo por darte los permisos a ti y darte acceso a 8 millones de bogotanos, tú le tienes que dar de ese negocio el 30% a la ciudad. Y entonces nosotros nos podremos enriquecer, la ciudad tendrá dinero para invertir en el tema social y creo que el modelo, yo lo llamo economía del bien común y de la solidaridad, por oposición al capitalismo salvaje. Entonces hay que ser muy austeros y muy inteligentes en la inversión. Es que yo he dicho, cuando hablo de estos temas, que lo que tenemos que descontaminar primero es nuestra mente y nuestro corazón. Somos absolutamente inconscientes de la problemática en torno al tema del agua y el cambio climático. Si tú le preguntas a la mayoría de los bogotanos dónde queda el río Bogotá,
salvo las poblaciones que viven cerca de sus riberas, no saben dónde está el río Bogotá, no saben qué significa, no saben que mucho del agua con la que se cultivan legumbres que luego nosotros consumimos en la zona de riego de la Ramada, que va de la calle 80 a Suacha, están siendo cultivadas con aguas del río Bogotá. Entonces lo que hay es una gran inconsciencia. Entonces lo primero que tienes que hacer para que no se sigan robando la plata que supuestamente utilizan para descontaminar el río, que no lo descontaminan y finalmente se gastan la plata, es descontaminar el corazón y la mente de los bogotanos, es llevarlos a una reflexión que requiere muchísimo dinero, muchísima pedagogía, desde que son niños hasta que son mayores. Lo bueno de todo esto es que los niños ya nacen ambientalistas, nacen animalistas, entonces ahí tenemos un camino ganado, pero lo primero es mucha cultura ciudadana, mucha pedagogía ciudadana, y tenemos que cambiar absolutamente todo, lo que hacemos en el hogar. Tú haces un frito, unas papas, un plátano, usas aceite hasta que tienes 1 litro, lo viertes en el fregadero y contaminas 1.400 o 1.500 litros de agua. El uso de icopor, de plástico, de papel metálico, todo eso finalmente termina llegando al río, porque los colectores que tenemos supuestamente en el río Bogotá no recogen el agua de ninguna parte y no la llevan a ninguna parte. Y lo que no llevamos al río, lo llevamos a los rellenos, al relleno de Doña Juana. Y finalmente eso, producto de los lixiviados, termina llegando al río. Entonces finalmente lo que hacemos es una manera depredadora de la naturaleza. Se da el cultivo en zonas de páramo, se da la minería en el centro de la ciudad de Bogotá, como si eso fuera absolutamente normal. Entonces tenemos una inconsciencia absoluta en el tema del medio ambiente, del cambio climático y del agua. Entonces ese es un tema supremamente grueso. Por eso nuestra campaña contra lo que querían los publicistas se llama el agua primero. Todo el mundo dice el principal problema es de seguridad. Entonces yo digo sí, es de seguridad, pero el día que no haya agua lo van a matar.